Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 11, el pacto violado. Vamos a orar. Eterno y bondadoso Dios, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te pedimos, Padre, que la presencia de tu Espíritu esté con nosotros para que al abrir tu palabra y estudiar este capítulo de Jeremías podamos tener sabiduría, entendimiento, que podamos aplicar estas lecciones a nuestras propias necesidades espirituales. Gracias, Padre, por escucharnos y por concedernos tu bendición, pues lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 11 de Jeremías ocurre en el momento de la gran reforma encabezada por Josías, reforma que es afianzada cuando se descubre una porción del libro de Deuteronomio, conocida como el libro del pacto. Este capítulo, por su parte, nos recuerda del discurso en las puertas del templo, ya que la esencia de este discurso fue repetida varias veces. Jeremías sale a proclamar este mensaje y se encuentra con el primer atentado contra su vida por aquellos que no quieren oír la amonestación divina. El capítulo comienza con una orden que Dios le da a Jeremías para recordar su pacto a todo el pueblo de Israel, sección que va del versículo 1 hasta el versículo 8. Leamos los versículos 1 y 2. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: Oí las palabras de este pacto y hablad a todo hombre de Judá y a todo habitante de Jerusalén. Un mensaje que todo morador de Jerusalén debe oír. Las palabras del pacto que se hizo con Dios y la maldición que vendrá al desobedecer ese convenio. El libro de la ley había sido descubierto durante el reinado de Josías y por estas palabras del pacto cobraban un significado especial. La parte perdida de las Escrituras, sin duda, se refiere al libro de Deuteronomio. Este libro en el reinado de Manasés había sido descuidado y olvidado. Este comentario nos aclara lo sucedido. La observancia de los estatutos registrados por Moisés, especialmente los dados en el libro del pacto, que forma parte del Deuteronomio, era lo que había dado tanta prosperidad al reinado de Ezequías. Pero Manasés se había atrevido a poner a un lado esos estatutos y durante su reinado se había perdido, y por descuido, la copia del libro de la ley que solía guardarse en el templo, de manera que por muchos años el pueblo, en general, se vio privado de sus instrucciones. Libro Profetas y Reyes, página 289. Así que esta porción de la Escritura fue encontrada en el reinado de Josías e inspiró a este para una gran reforma que hubo durante su reinado. Ahora, Dios le recuerda a este pueblo el pacto que hizo con el Eterno. Versículos 3 y 4 dice: Decirles que así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Maldito el que no obedezca las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: Oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando. Entonces vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Este pacto lo hizo con Israel cuando milagrosamente fue sacado de la tierra de Egipto, comparado con un horno de hierro. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 20: Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Dios fue quien los sacó, no salieron como resultado de batallas internas o sublevación de esclavos. Dios los liberó, y cuando los sostuvo en el desierto, hicieron un pacto. Pero este pacto de Dios con Israel es mucho más interesante que el pacto que hacían entre dos partes.
porque Dios lo había hecho todo, Dios lo había entregado todo, y lo único que esperaba del pueblo era un reconocimiento del amor de Dios y un servicio por amor. Y Dios siempre cumple sus promesas. Dios los había traído a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. Pero junto con el pacto están las consecuencias de violar ese pacto. Y en el libro del pacto se encuentra la misma maldición a los infieles. En Deuteronomio 27:26 se dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Es decir, que si no cumpliesen las condiciones del pacto debían sufrir las consecuencias de su decisión. Este es un llamado de Dios para el pueblo que se arrepienta de su pecado. Elena de White comenta: había sacado a los israelitas de la servidumbre para que sirviesen a Él, único Dios verdadero y viviente. Aunque durante mucho tiempo se habían extraviado en la idolatría y habían despreciado sus amonestaciones, les declara ahora su buena voluntad para postergar el castigo y darles otra oportunidad de arrepentirse. Les indica claramente que tan solo mediante una reforma cabal del corazón podía evitarse la ruina inminente. Vana sería la confianza que pusiesen en el templo y sus servicios. Los ritos y las ceremonias no podían expiar el pecado. A pesar de su acerto de ser el pueblo escogido de Dios, únicamente la reforma del corazón y de las prácticas en la vida podía salvarlos del resultado inevitable de la continua transgresión. Libro Profetas y Reyes, página 304. Dios les extiende la oportunidad para que recapaciten, y por eso el profeta en este momento dice amén, es decir, así sea, que se cumplan esos propósitos de Dios. Jeremías capítulo 11 versículo 5 dice: así confirmaré el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día. Yo respondí y dije: amén, Jehová. El profeta sabe que el ofrecimiento del Señor es mejor, que renovar el pacto con Dios es el camino, y recordar de dónde ha venido Israel es una necesidad para esa reforma. Por eso se emociona y expresa su gratitud diciendo: amén, reconoce la grandeza de Dios y su amor para con el pueblo. En el versículo 6 de este capítulo 11 de Jeremías seguimos estudiando. Dice: Jehová me dijo: proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. El profeta recibe la orden de salir a proclamar al pueblo las palabras del pacto. Era el momento de la reforma. El libro de la ley que estaba perdido fue hallado. Sus palabras conmovieron al rey, y entonces Jeremías espera que lo mismo pasara con el pueblo, que se arrepintieran y corrigieran su camino. El Señor continúa esta amonestación a través del profeta en los versículos 7 y 8. Porque solemnemente advertí a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, amonestándolos sin cesar, desde el principio hasta el día de hoy, diciendo: escuchad mi voz, pero no escucharon, ni inclinaron su oído. Antes bien, se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumplieran y no cumplieron. Las palabras del Señor son claras: bendiciones para los obedientes, pero advertencias para los desobedientes. Entonces describe que este pueblo no quiso escuchar. Era un pueblo testarudo que cierra sus oídos. Si el pueblo hubiese seguido los caminos de la reforma que empezó Josías, si el pueblo hubiese guardado el pacto, Dios habría perdonado su pecado y otra sería la historia que se hubiese registrado de Judá. La bendición del Señor les hubiera acompañado. La segunda sección de este capítulo 11 de Jeremías son los versículos 9 al 14 y describe la apostasía de los habitantes de Judá. Leamos los versículos 9 y 10. Me dijo Jehová: conspiración se ha hallado entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirlos. La casa de Israel y la casa de Judá quebrantaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres.
La reforma que encabezó Josías no iba a durar mucho tiempo. Tan pronto el rey muere, el pueblo se vuelve a la idolatría. Por eso el Señor habla de conspiración entre los varones de Judá, que cuando el rey proclama reformas, no todos estaban contentos con esa reforma. Por eso cuando tienen la oportunidad, vuelven a sus prácticas malvadas. Había resistencia deliberada en contra de los llamados divinos al arrepentimiento por parte de los porfiados que insisten en confiar en sus ídolos y en sus propios mensajes de paz. Entonces, como resultado de esa resistencia y de esa conspiración, volvieron a las maldades que practicaban antes de Josías e invalidaron nuevamente el pacto con Dios. Entonces, el resultado es inevitable. Las palabras del pacto contienen una serie de maldiciones contra el pueblo que viole el pacto, pues esos castigos divinos se harán efectivos con ese pueblo rebelde. Veamos el versículo 11. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo traigo sobre ellos un mal del que no podrán escapar. Clamarán a mí, pero no los escucharé. Dios castigará intencionalmente a su pueblo por el pecado. Entonces el pueblo clamará y Dios no oirá. Esta es una terrible sentencia. Ahora, debemos entender que en este momento de disciplina divina no es que Dios cierre su oído para no oír, es que seguirá adelante con su obra porque es necesario para salvar a su pueblo. La disciplina es saludable. Ahora, el Señor nunca cierra su oído a una plegaria de arrepentimiento sincero. Él siempre está listo para conceder su gracia a quien le busca de corazón. Pero este pueblo, en vez de buscar a Dios, fueron a clamar a los ídolos, versículos 12 y 13. Entonces irán las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén a clamar a los dioses a quienes queman incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, Judá, y según el número de tus calles, Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares que ofrecen incienso a Baal. Como en el caso de Saúl, que siendo que no deseaba cambiar su conducta y Dios no puede responderle, entonces va a la pitonisa de Endor. De la misma manera este pueblo, en vez de buscar el refugio en el Señor, de seguir la reforma de Josías, pues busca respuesta en los ídolos. La prontitud con que el pueblo se volvió a los falsos dioses muestra claramente que la nación en general no estaba arrepentida. Antes, cada ciudad de Judá tenía su propio Dios, o como decimos, su propio patrono, y en ese aspecto puso altares de ignominia, de vergüenza, donde se adoraba a Baal. No estaban interesados en buscar al Señor de corazón. Al parecer, Jeremías, que amaba a su pueblo, oraba constantemente pidiendo por el arrepentimiento, el perdón sobre este pueblo, y Dios le dice que no ore más por este pueblo. Miremos el versículo 14 de Jeremías capítulo 11. Tú pues no ores por este pueblo, no levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no los escucharé el día que por su aflicción clamen a mí. La continua iniquidad del pueblo hacía que esa intercesión fuera inútil. Judá no había manifestado ningún espíritu de arrepentimiento y su clamor no era más que la expresión de su deseo de escapar del castigo. Es como si le dijera a Jeremías: mira, no me ruegues que perdones más a este pueblo. Yo fui el que planté a Israel como un árbol frondoso. Tú no me vas a convencer que ame a este pueblo, porque yo fui el que le dio vida. Yo lo amo más de lo que te imaginas. Pero este árbol frondoso, lleno de vida, llegó a podrirse por su maldad, tanto que debo destruirlo. Tenía planes especiales para esta nación, pero ella me ha dado la espalda, ha violado el pacto, le he llamado al arrepentimiento y no quisieron escuchar. Por lo tanto, ya no ores más por este pueblo. En la siguiente sección de este capítulo 11 de Jeremías, son los versículos 15 al 17, y muestra la inutilidad de los sacrificios que se realizaban a Dios sin una verdadera entrega. Miremos el versículo 15. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho tantas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y la carne consagrada de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso?
Los judíos de ese momento pensaban que si venían al templo y ofrecían sacrificios a Dios y cumplían todas esas ordenanzas, Dios los iba a librar de la destrucción. Es el reclamo del Señor. Ellos vienen y ofrecen sacrificios, pero creen que eso es lo único que espero de ellos. No es solo venir y ofrecer incienso y ya, porque ellos van tras Baal, tras los ídolos. Me cuentan como un Dios más de la gama de dioses que hay. Eso demuestra lo mal que está en mi pueblo y debo reprenderlo. ¿Saben, amigos? La peor decisión que podemos tomar es la de no oír la voz del llamado del Señor. Es desechar la amonestación de amor que nos hace nuestro Padre amante y empezar a servirle solamente por cumplir unos oficios religiosos, pero no sentir verdadero amor hacia el Eterno. Versículo 16. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su aspecto, llamó Jehová tu nombre, pero al son de un recio estrépito hizo encender fuego sobre él y se quebraron sus ramas. Este pasaje ha sido complicado en su estructura para los comentadores. Lo cierto es que Dios compara a Israel con un olivo verde que debía dar frutos especiales, pero ante la improductividad de este olivo, pues es quemado y destruido. El siguiente comentario nos ayuda a entender. Puesto que sus ramas deberían haber dado frutos sin medida, fueron desgajadas debido a su obstinada desobediencia. La conducta errónea de los habitantes de Jerusalén les trajo resultados inevitables y también a aquellos en quienes habían influido. Se apartaron del ejemplo de los hombres santos que recibían su inspiración de Jesucristo, su caudillo invisible. No podían desarrollar caracteres que Dios pudiera aprobar. Carta número 34 del año 1899. Este pueblo perdió su razón de ser. Se había vuelto más corrupto que las naciones vecinas. Versículo 17. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha decretado el mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y la casa de Judá han cometido, provocándome a ira al quemar incienso a Baal. El que planta un árbol tiene el derecho de arrancarlo si no da fruto. Dios tenía un plan especial para el antiguo Israel. Cuando el pueblo dejó de cumplir su misión designada por Dios, pues el Señor le quitó sus derechos y privilegios especiales. Varias veces entre los profetas se usa la figura de un agricultor que planta una vid y espera que produzca frutos, pero si es infructuosa, no hay necesidad de mantener esa vid. Es mejor cortarla y sembrar otra. Sin embargo, lo que Dios hace es podarla, es quitar las ramas, le da una segunda oportunidad, pero finalmente será desarraigada. Pero este pueblo llega al colmo, cuando en vez de escuchar la voz de Dios, lo que ahora se propone es matar al mensajero. Versículos 18 hasta el 23. Veamos los versículos 18 y 19. Jehová me lo hizo saber y lo supe, entonces me hiciste ver sus obras. Yo era como un obrero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Jeremías amaba a su pueblo. Jeremías viene con alegría a proclamar el pacto con Dios y mostrarles el camino de vida. Pero la gente se siente incómoda y decide que lo mejor que puede hacer es matar al mensajero. Él estaba confiado como un cordero inocente. No sabía ni se imaginaba que sus mismos coterráneos estuvieran planeando su muerte. Esa es la reacción de los hombres malvados. Desde que el pecado entró, el odio de los malos por los buenos es injustificado, pero real. Por ejemplo, ¿qué cosa hizo Abel a Caín que justificara que éste lo matara? Nada. Fue Caín el que no hizo las cosas bien, quien recibió la amonestación del Señor. Entonces, en vez de reconsiderar su conducta y arrepentirse, pues se levanta y mata a su hermano que nada le hizo. Cuando los hijos de Dios cumplen su función de anunciar el mensaje de salvación, la gente se siente que su conducta es maligna y que Dios los está amonestando. Pero en vez de reconocer su pecado, se desarrolla un odio terrible por el mensajero y decide perseguirlo.
el odio del mal por aquel que hace el bien. Pero en el caso de Jeremías, mucho más doloroso, porque los que conspiran son de Anatot, la tierra cedida a los sacerdotes. Los que conspiran contra él son sacerdotes del templo. Pero algo más, él es de Anatot, porque Jeremías es sacerdote. Recordemos que Jeremías 1:1 dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Así que era su propia familia la que estaba conspirando contra él, su propio pueblo, su propia gente, los sacerdotes de Israel, los guías espirituales del pueblo de Dios. Ellos estaban atentando contra él. Esto nos debe recordar que son los líderes religiosos los que al final del tiempo van a despertar un odio terrible por aquellos que proclaman el mensaje de la palabra de Dios. Líderes que dejaron la palabra escrita para seguir las tradiciones de hombres. Es más, ese odio es despertado en aquellos que profesan ser cristianos, pero que al ser confrontados con la verdad de la palabra de Dios, prefieren defender sus tradiciones que rendir su vida al Señor. Esto produce persecución y muerte. Versículo 20. Pero tú, Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, déjame ver tu vergüenza sobre ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Nuevamente se presenta al Señor como Jehová de los ejércitos, el príncipe del ejército del cielo que sale a defender a sus hijos. Jeremías pide justicia a Dios, porque su tarea la ha cumplido fielmente, su mensaje ha sido dado. Ahora Dios debe defenderlo contra sus enemigos. Pero a Jeremías, el Señor le dice que estos hombres impíos serán destruidos hasta no quedar ninguno. De la misma manera, todos aquellos perseguidores de los fieles de Dios en el tiempo final serán destruidos y no quedará ninguno. En el juicio ejecutivo de Dios, los impíos perecerán. Entonces viene la sentencia divina sobre Anatot, versículos 21 al 23. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los hombres de Anatot que buscan tu vida, diciendo: no profeticéis en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos: yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, no quedará ni un resto de ellos, pues yo traeré el mal sobre los hombres de Anatot en el año de su castigo. Este pueblo de sacerdotes, que debieron ser los primeros en reaccionar ante el mensaje de Jeremías, debieron unirse al profeta y buscar al Señor, debieron seguir abogando por permanecer fieles a la reforma de Josías. Pero la maldad había llegado hasta lo profundo de su corazón. Por eso Dios actuará en contra de esta aldea. Por ser una de las poblaciones cercanas a Jerusalén, sufre toda la arremetida del ejército invasor. Tanta será su destrucción que no quedará nada en ella, ni siquiera un remanente. Qué triste será el resultado de la rebeldía y el pecado. Apreciado amigo y hermano, el Señor hoy nos llama a renovar nuestro pacto con Él. No es un pacto entre iguales, porque Dios es superior y Dios nos da todo. Es más, nuestra vida es sostenida por Él, pero nos pide que vengamos y entremos en negocio con Él. Él recibe nuestra vida como está, y Él nos da esperanza y vida eterna. Conviene hoy aceptar ese compromiso con el Señor. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.